Tema coronavirus, cómo los medios de comunicación debemos tener una forma responsable de comunicar. Nuestro compañero Jorge Escurra desde el Ministerio de Salud está participando de una charla, conferencia precisamente de formación para los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días, Joel. Saludo para vos también, para toda la teleaudiencia. Y es así mismo, acaba de culminar este curso, por lo menos una disertación por parte de un doctor profesional en tema de coronavirus, pero ahora va a iniciar una conferencia de prensa por el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, con relación a las actualizaciones sobre los números correspondientes a estadísticas del caso dengue. Hablamos de dengue primeramente y luego obviamente vamos a estar realizándole algunas preguntas sobre el tema de coronavirus, también en torno a la investigación, o sea, mejor dicho, en torno a lo ocurrido en las últimas horas sobre una información que corría a través de las redes sociales, también supuesto caso aparente en la zona de Luque, que finalmente se descartó, por lo menos hasta el momento, ya que se trata de un caso asintomático, según lo que decía el propio ministro, y ahora están terminando nada más ya de poder de instalar algunos equipos electrónicos y ya estaría iniciando esta conferencia de prensa aquí en el salón auditorio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ya el ministro se encuentra en el lugar, están nada más colocando el proyector y viendo también algunos videos, algunos gráficos que van a estar proyectando, entonces ya dependemos de eso para que finalmente inicie esta conferencia sobre dengue y también, obviamente, coronavirus. Mientras también vamos esperando, ¿qué te pareció la charla? ¿Qué te pareció la charla? Que es bastante importante también para poder abordar temas que son nuevos incluso para toda la sociedad mundial. Exactamente, y más todavía para los periodistas que se exponen muchísimo al estar siempre en el lugar de los hechos, pero bueno, ya inicia de esta manera entonces la conferencia. En respecto al dengue y al coronavirus, vamos a empezar con el dengue. Lo que habíamos mostrado de descenso la semana pasada, hoy se plantea como algo consolidado, pero con el aliciente además de que ahora tenemos un descenso a nivel de todo el país. El descenso ya no se restringe solamente a Asunción y Central, sino a todo el interior de la República, ¿verdad? Entonces las notificaciones han descendido drásticamente, como pueden ver, desde el pico alrededor del 7 de febrero a estos datos al 6 de marzo, que hay que hacer una salvedad de que todavía tienen que consolidarse los datos de esta semana. La siguiente, por favor. Aquí solamente para destacar que efectivamente el cálculo hecho por la Dirección de Vigilancia de Salud, que nos hablaba de un pico en el mes de febrero, se ha dado así. La extensión del periodo de epidemia también es la epidemia más importante que hemos tenido en la última década, y la silueta de la curva que pueden ver ahí también habla de la fidelidad y de la calidad de los datos. Lo que sí es un poco distinto, pero favorablemente, es que esperábamos una meseta un poco más larga y sin embargo ya tenemos un descenso bastante marcado en este momento, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, entonces a esta altura los datos oficiales hablan de 150.000 notificaciones, tenemos más de 14.000 casos confirmados. Vuelvo a recalcar, los casos para el Ministerio de Salud Pública son los 150.000 o más que se están notificando ahí. Esa curva que ven ahí, ese gráfico, nos habla también de la proyección de las defunciones que están asociadas a la epidemia, que siguen una línea muy similar a cómo se dio la epidemia en su curva, ¿verdad? En este momento estamos hablando de 131 fallecimientos que fueron estudiados a la fecha, de los cuales, siguiente por favor, 85 han sido descartados y tenemos 46 confirmados en este momento. Siguiente. Quiero hablarles un poco brevemente del coronavirus y después voy a estar abierto a todas las preguntas que puedan hacer. Como saben, el coronavirus en realidad es una familia de más de 1000 virus. Muchos de estos virus incluso circulan en Paraguay, otros tipos de virus, coronavirus distintos al COVID-19.
En los últimos tiempos, como saben, hemos tenido reportes de casos confirmados en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador. Tenemos también casos en México, República Dominicana y algunas islas del Caribe, sumado a lo que ya conocíamos de Estados Unidos y Canadá en el continente. Hoy tenemos un mejor delineamiento de los casos de coronavirus. Sabemos que aproximadamente el 85% de los casos representan casos leves que no requieren hospitalización, muy similar a un resfriado común. Por otro lado, queremos también volver a insistir sobre las medidas de protección que puede tomar la población, dado que esto se trata de un caso como de influenza. Es como una gripe común. Entonces, el lavado de manos, como hemos mencionado, toser por la flexura del codo, estornudar, y el uso de tapabocas exclusivamente para las personas que tienen síntomas. Es decir, el tapabocas es más para proteger al resto de la gente de los que puedan tener síntomas. Queremos mostrar aquí, recordar un poquito una línea de tiempo, algunos de los eventos importantes. El reporte de casos se hizo recién el 30 de diciembre del año pasado por parte de China. El primer caso se dio el 8 de diciembre. El Paraguay declaró alerta epidemiológica el 23 de enero, una semana antes de la Organización Mundial de la Salud, que lo hizo el 30. Al día siguiente de la alerta epidemiológica en Paraguay, ya el 24, estuvimos instalando los protocolos en aeropuertos junto con la DINAC y Migraciones. Ya el 7 de febrero, el Paraguay fue uno de los primeros países de América Latina en contar con la capacidad laboratorial para el diagnóstico del coronavirus. Siguiente, queremos hacerle una breve referencia de las acciones que hemos emprendido esta semana. Hemos tenido una reunión el día lunes con los presidentes de sociedades científicas del Paraguay a los efectos de poder socializar con ellos el plan de preparación y acción del Ministerio de Salud y sobre todo poder ajustar los protocolos. Representantes de sociedades como infectología, medicina interna, neumología, infectología, medicina familiar, medicina laboral estuvieron presentes. Estuvimos ajustando el Plan Nacional de Respuesta, como había mencionado. Nos ha llegado ya un pedido de 7.000 equipos de protección vía Organización Panamericana de la Salud. Ayer estuvimos en una reunión interinstitucional del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Tenemos también una versión COE Salud aquí en el Ministerio de Salud, que a partir de la próxima semana vamos a estar dándoles informes periódicos durante la semana respecto a todas las informaciones nuevas que puedan surgir respecto al coronavirus. Quiero invitarlos también a hacer uso de la página web del Ministerio, que tiene información muy importante. Ayer también estuvimos en el 911, donde vamos a tener un personal de blanco. Ese personal de blanco va a poder evacuar dudas respecto a medidas de protección personal, centros de salud donde pueden recurrir de acuerdo a la localización, también reportes que puedan hacer en base a aquellos viajeros que tengan dudas sobre si deben o no guardar aislamiento o si necesitan algún otro tipo de información. En el día de ayer también me he reunido con los sanatorios privados a objeto de poder también participarles de lo que hace al Plan Nacional de Preparación y Acción que había mencionado y también lo que tiene que ver con los protocolos y ajustes pertinentes. Estamos en una palabra trabajando con todo el sistema de salud, ¿verdad? Queremos destacar en este momento el Paraguay no tiene casos actualmente. Tenemos 8 casos sospechosos, de los cuales 7 han sido descartados. Tenemos 1 en proceso en este momento que va a ser procesado la muestra laboratorial en el día de la fecha, ¿verdad? Hay más de 70 personas que están siendo monitoreadas en este momento en aislamiento en sus hogares, que no presentan síntomas, que se encuentran bien. Seguimos intensificando los controles en los puntos de entrada, con énfasis en el aeropuerto internacional y la zona de Alto Paraná. Tenemos también ya en próximo lanzamiento un código de infecciones respiratorias agudas, a los efectos de compartir eso con los profesionales de blanco. Después vamos a tener también más capacitaciones presenciales. Todo eso está siendo hecho en colaboración estrecha con otras sociedades científicas, la academia y otros subsistemas. Eso es por el momento entonces lo que podemos adelantarles y con mucho gusto vamos a evacuar las preguntas que puedan tener. Sí, adelante, por favor. Sí. No sé si es el tema de lo que quedó claro. Hay
coronavirus existe desde hace mucho tiempo, tiene más de 1000 virus distintos, ¿verdad? El que tenemos ahora, el que surgió en la China, el coronavirus 19, como se lo denomina, este virus es reciente, ¿verdad? Este es del que estamos hablando en este momento. Los coronavirus comunes, digamos, que tenemos en la población dan infecciones respiratorias también o de otro tipo bastante leves, ¿verdad? ¿Cómo se está viendo más ese descenso pronunciado que usted habla y cómo se va a trabajar a partir de ahora, considerando que esta ahora mismo es la mayor epidemia en cuanto a notificaciones y que tenemos un ciclo de cada 3 años que se da este tipo de eventos? ¿Cómo se va a trabajar a partir de ahora, sobre todo con las poblaciones más vulnerables, considerando también una nueva población que podría estar sin ningún selectivo hasta el momento? Sí, perfecto. Naturalmente, el Ministerio de Salud siempre lleva acciones ininterrumpidas con respecto al dengue y en este momento se ha reunido ya gente técnica del Ministerio de Salud Pública, incluso algunas reuniones he participado yo mismo, que tienen que ver con innovaciones en la lucha contra el dengue, cierto tipo de acciones biológicas. También estamos expectantes de algunas vacunas que están en pleno desarrollo en este momento y sobre todo tenemos que seguir insistiendo con lo de siempre, que tiene que ver con la educación al público en general, con la eliminación de criaderos, con las acciones interinstitucionales. Vamos a seguir sosteniendo eso en los periodos interepidémicos. Sí. ¿Cómo se estaría trabajando con los sanatorios privados? Los sanatorios privados, precisamente, el Ministerio de Salud ejerce su rectoría, les ha participado el plan de preparación y respuesta, este plan de preparación y respuesta y además los protocolos que se van a seguir para el tratamiento de las enfermedades. Todo esto va a ser, y de hecho es compartido con los sanatorios privados, de modo a que puedan hacer uso de ello y se apeguen a estas líneas de guías de tratamiento. Por otro lado, se intensifican las informaciones, el intercambio de información, las notificaciones obligatorias y todo tipo de colaboraciones. La idea es que toda la ciudadanía y el sistema de salud en conjunto, con el sector privado, las fuerzas públicas, el Hospital de Clínicas, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Previsión Social, debemos trabajar en conjunto para hacer frente a la amenaza del coronavirus. Acciones que se están impulsando sobre aislamientos desde la zona del aeropuerto hasta sus casas y el llegando las personas al aeropuerto, dependiendo de qué zona están viniendo, entonces hay distintos tipos de acciones que se toman, ¿verdad? Inicialmente la gente de la DINAC identifica pasajeros que llegan, dependiendo de la zona donde estén llegando, estos son a su vez trasladados hacia el sector donde está el personal de salud. El personal de salud determina, de acuerdo a información que es cambiante y muy dinámica, si las personas deben ser sometidas a aislamiento, si solamente deben registrarse sus datos y estas reportar algún síntoma, o aquellas que directamente deben ser aisladas o incluso si tienen síntomas en ese momento deben ser derivadas al hospital de referencia del Ministerio de Salud Pública. Esto es muy cambiante. Por ejemplo, la semana pasada, entre el lunes y el martes, tuvimos información de la circulación incrementada en el norte de Italia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de en qué momento vuelve al país un connacional, por ejemplo, estas guías pueden... Ahí estamos escuchando al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, con respecto a la actualización epidemiológica. Reiteramos aquí, desde el Ministerio de Salud informan que hubo en total casi 152.000 notificaciones de dengue, 14.156 confirmados, 46 muertes confirmadas por dengue y hasta el momento 70 personas siendo monitoreadas de manera, personas asintomáticas, monitoreadas desde sus casas. Un solo caso sospechoso de los 8 que había, 7 ya fueron descartados y este uno sigue en tratamiento, sigue precisamente presentándose ante el Ministerio para realizarse los estudios correspondientes.
No hay coronavirus en nuestro país, es lo que el ministro de Salud está informando de manera oficial. Por favor, haga correr la voz. No hay coronavirus en nuestro país. Está circulando muchas informaciones falsas en las redes sociales, especialmente en WhatsApp. Y por favor, desde acá informamos que desde el ministerio confirman e informan de manera oficial que no hay casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida regresamos con más información.